¿cierto? Y estos apóstoles, como cimiento, como sacerdotes y como creyentes, porque en esos tres oficios reciben las llaves, luego las entregan ¿a quién? A la iglesia o eclesía y a los ancianos o pastores, ¿cierto? Esa es como la forma en que la iglesia fue instituida. Escucho un poquito de retorno o de eco, no sé si a ustedes les pasa igual, entonces para que miremos por favor. Mateo nos enseñó en la exposición pasada varios elementos acerca de cómo esas llaves eran administradas por la iglesia o por los creyentes. Vale la pena recordar que cuando hablamos de eclesia o iglesia, no estamos hablando de todas las personas que asisten un domingo para congregarse en este lugar, ¿cierto? O en las demás iglesias locales. Cuando utilizamos el término iglesia, ese término incluye específicamente a todos los que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, que han creído en Cristo y que han sido reconocidos como miembros de un cuerpo, o sea, de una iglesia local. Cuando hablamos de este término de iglesia, no estamos hablando si esta persona ya está unida a la iglesia universal. No olviden esa diferencia. ¿Qué necesita una persona para ser unida a la iglesia universal? Es decir, a la iglesia de Dios que no está reunida en un lugar específico. ¿Qué se necesita? ¿Fe en quién? En Cristo, ¿cierto? Cuando una persona cree verdaderamente, cuando una persona ha nacido de nuevo verdaderamente, es unida a la iglesia de Dios. Pero cuando hablamos de eclesía en el sentido visible, estamos hablando de la iglesia local. Y esa está conformada por los miembros de una iglesia. Es decir, personas que su profesión de fe ha sido evaluada por el cuerpo de Cristo y la iglesia se ha pronunciado y dice, vemos en este hombre un creyente, vemos en esta mujer un verdadero creyente e ingresa a la membresía de la iglesia. Y a este ingreso de membresía, recuerden que hay dos formas de hacerlo, mediante el bautismo, ¿cierto? Cuando la iglesia administra el bautismo, una persona está diciendo públicamente, creemos en este testimonio y hoy públicamente con esta persona decimos, ya no pertenece al mundo, sino a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia de Dios. O en su defecto, personas que vienen de otras iglesias, que solicitan ser miembros de una iglesia local y la iglesia luego de examinar su manera de vivir puede decir, esta persona también es miembro de la iglesia. Entonces, cuando escuchemos este término iglesia en este contexto, estamos hablando de los miembros de una iglesia local, de las personas cuyo testimonio ha sido examinado. Eso es la iglesia local. Entonces, esas llaves que han sido dadas a la iglesia local tienen varios propósitos, ¿cierto? Recuerdan que Mateo los explicó muy bien. Estas llaves tienen la responsabilidad de la libertad, ¿cierto? De administrar estos dones y estos privilegios que el Señor ha entregado a la iglesia, ¿cierto? ¿Libertad para qué? Para escoger a sus oficiales. Es la asamblea la que identifica a los oficiales, examina a los oficiales y participa de la ordenación de los oficiales. Ella tiene el poder de administrar esta llave para elegir a los diáconos, para elegir a sus pastores, para verificar que tenga las cualificaciones. Y en participación de los ancianos, eligen, reconocen estos hombres dones. Esta llave le da a la iglesia la libertad
no solo de elegir ancianos, sino de enviar ancianos, de enviar oficiales para apoyar otras iglesias. ¿Quién hace esto? La iglesia. Un pastor no tiene la autoridad para decirle a otro de los pastores de la iglesia, tú te vas a plantar una iglesia en otro lugar. No, es la iglesia la que en esa llave de autoridad que le ha sido dada, comisiona hombres, comisiona oficiales para plantar iglesias en otros lugares o para ayudar en la plantación. La iglesia tiene también la autoridad de examinar a aquellas personas que quieren hacerse miembros de una iglesia, examinar sus vidas y decir, esta persona sí puede ser parte de este cuerpo local o no puede serlo, pero en términos bíblicos, no en términos emocionales. Estas objeciones deben tener un sustento bíblico. Recuerden que esto pasó con Saulo. Recuerdan que antes de permitirle a él, después de su conversión, participar de la iglesia, primero la iglesia de Jerusalén evaluó si este hombre podía tener comunión con la iglesia de Jerusalén. Primero los apóstoles dijeron, no, esperen, todavía no. Cuando él dijo, venga, llévenme donde los apóstoles, quiero reunirme con la iglesia, ellos no inmediatamente lo ingresaron. Esperemos, examinemos que su profesión de fe sea real para que él pueda ser parte activa de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia también tiene la autoridad, la libertad de corregirse unos a otros. En caso de que un hermano esté pecando, un creyente tiene la autoridad dada por Dios para acercarse a ese hermano. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Esa autoridad ha sido dada por Dios. Ya vimos el cómo, en amor, en paciencia, en misericordia, pero tengo la autoridad. Por eso un creyente no puede responderle a otro creyente, eso no es problema suyo, eso es entre Dios y yo. No, estás equivocado. Si tú eres miembro de un cuerpo, si tú eres mi hermano en la fe y yo veo que estás pecando, tengo la responsabilidad, pero también tengo la autoridad para acercarme en amor y decirte, cuidado, eso que estás haciendo no está bien. Los miembros de una iglesia, el cuerpo de la iglesia, también tiene la autoridad para examinar la enseñanza de los ancianos. Y si observa una mala enseñanza, tiene la autoridad y tiene el deber de impedir que esa mala enseñanza continúe y prospere. Hermanos, estos contenidos que estamos entregando tienen un propósito específico. Que cada uno de ustedes se convierta en un protector de la iglesia del Señor. Que cada uno de ustedes entienda la autoridad que ha recibido en Cristo para proteger la iglesia de que se desvíe. Solo si ustedes toman estas llaves adecuadamente, vamos a poder tener una iglesia por las siguientes generaciones. Una iglesia que no depende de unos cuantos hombres, sino una iglesia que es cuidada y protegida por un cuerpo completo. Entonces, ¿la iglesia tiene autoridad para examinar y corregir a sus pastores? Entonces, ¿qué hacemos con esa frase? Lo que yo hago es asunto entre Dios y yo. Porque hoy los pastores la utilizan. ¿Qué tendríamos que decirle? ¿No es bíblico? Tú eres un hermano, tú también eres una oveja y nosotros hemos recibido la autoridad para corregir en amor a la luz de la palabra cuando estés procediendo de forma inadecuada. Pero dentro de esas llaves, y esto a modo de repaso para entrar a este otro punto, la iglesia también ha recibido autoridad para ejercer la excomunión. No son los pastores los que excomulgan a alguien, es la iglesia. Entonces, los miembros que han sido redimidos, al observar un hermano que está en pecado, sea anciano
o sea oveja, luego de aplicar todo el conducto de Mateo 18, de llamarlo a arrepentimiento, de llamar a 2 testigos, de llamar a la iglesia, si éste no se arrepiente, ¿qué debe hacer la iglesia? Excomulgar. ¿Qué es excomulgar? Decir, esta persona ya no hace parte de este cuerpo local porque su actuar, su vivir no corresponde al de un creyente y no podemos seguir reconociéndolo como creyente, porque a pesar de que fuimos en amor, lo corregimos en amor, lo instruimos en amor, seguimos el conducto en amor, no hubo un arrepentimiento, entonces no puede seguir participando de la cena del Señor, porque es un privilegio del cuerpo de Cristo y no podemos seguir diciéndole al mundo, creemos que Él es un creyente. Ese poder de excomulgar le fue dado ¿a quién? A la eclesía. Un pastor no puede excomulgar a alguien. Un pastor no puede decir, tú ya no eres más cristiano. Esa autoridad la tiene es la iglesia. Tú ya no eres miembro de esta iglesia. No, no. Ese anuncio solo puede hacerse por la autoridad de la iglesia. La iglesia en sus llaves tiene la responsabilidad de velar la administración de la cena del Señor, de que la cena del Señor se administre decentemente y en orden conforme a la Escritura lo enseña, de estar velando que en la iglesia se enseñe que la cena del Señor es un privilegio exclusivo de los creyentes. Es un instrumento, es un medio de gracia que Dios ha dado para los que han creído, no para todas las personas. La iglesia tiene la autoridad de recomendar a otras personas cuando van a otras iglesias. La iglesia le dice a la otra iglesia, esa persona goza de buen testimonio. Esa autoridad la tiene la iglesia. Pero la iglesia también tiene la autoridad para despedir en un sentido positivo a una persona cuando ya se va a establecer en otra iglesia. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Iglesia hermana, enviamos a este hermano, él se va a establecer completamente en esta ciudad, podemos dar testimonio de su vida y a partir de ahora comisionamos el cuidado de esta oveja a ustedes. En ese momento ya no sigue siendo parte de la lista de miembros de la iglesia y es incrustado en esa lista de miembros. Esa autoridad la tiene la iglesia. Por eso es tan importante que las personas se hagan miembros de una iglesia local, porque cuando una persona se está haciendo miembro de una iglesia, lo que está diciendo es, quiero que me incluyan en esa lista para poder acceder a los beneficios de un miembro de la consejería, del cuidado, del amor, pero quiero que me incluyan en esa lista porque quiero cumplir con mis responsabilidades de creyente, quiero que evalúen si mi fe es verdadera o es falsa, si mi vida da un verdadero testimonio o no. Estas llaves también le permite a la iglesia establecer vínculos con otra iglesia para solucionar conflictos. Escúchenme esta parte, por favor. Ninguna iglesia local está exenta de que haya un conflicto en su interior, de que las personas que están en autoridad entren en tensiones y en dificultades. ¿Quién debe asegurarse de que esos conflictos se solucionen? La iglesia. Si esos conflictos no se solucionan, ¿qué debe hacer la iglesia? Buscar ayuda a otras iglesias afines en doctrina. Y la iglesia debe escribir, y cuando digo iglesia, no es una persona, es que mínimo deben haber, dice, cuando hay asuntos con un anciano, mínimo ¿cuántas personas?
Mínimo 3 personas que estén de acuerdo en decir, venga, acá hay un asunto con el pastor, con los miembros que no se está solucionando bien, que está causando daño. Escribamos a una iglesia hermana para que intervenga y nos aconseje. Aconseje. En el gobierno congregacional bautista creemos que ninguna iglesia tiene autoridad sobre otra. Esa idea que es muy común en el contexto carismático, en el neopentecostalismo, de que una iglesia pertenece a otra iglesia y que tenemos cobertura y que usted me pertenece a mí y que usted me pertenece a mí, no lo vemos en las escrituras. Creemos que cada iglesia local es autónoma, debe ser autónoma en su gobierno, pero puede pedir consejo a otra iglesia. Esa iglesia puede emitir su consejo y puede emitir una respuesta frente a la solicitud de la iglesia. Y basado en esos términos, ¿qué debe hacer la iglesia? Si se identifica por ese apoyo externo que el pastor está procediendo de manera pecaminosa, ¿qué debe hacer la iglesia? Evaluar, ¿qué más? Y si se demuestra que el pastor está haciendo algo malo, administrar el proceso de disciplina, ¿cierto? Llamarlo a que se arrepienta. Si no se arrepiente, pues entonces tiene que llevarse a la iglesia. Pero resulta entonces que un puñado de personas y esos líderes no quieren arrepentirse de su pecado. En ese momento, ¿qué debería hacer el creyente? No, porque si el pastor y miembros de la iglesia están unidos en el error, el consejo bíblico es: debo dejar por escrito, anunciando la razón por la que me voy. Escribiendo, estoy observando un proceder pecaminoso con el que no estoy de acuerdo y decido irme para dar constancia y no ser cómplice del acto de pecado de esa. Pero esa carta, ¿a quién se le envía? ¿Al pastor? A la asamblea, porque si es un asunto relacionado con el pastor, ¿qué va a hacer con esa carta? ¿Ven? Hermanos, para nosotros como iglesia es importante exponer estas cosas por una razón, porque ninguna iglesia está exenta del error. Nosotros no estamos exentos de entrar en estos problemas. Y es importante que ustedes sepan cómo se procede, qué deben hacer si estas cosas llegan a pasar entre nosotros. La iglesia no pertenece a un pastor. Ay, pero es que él fue el que la inició. No, el que la inició fue Dios. Dios lo usó a él para iniciar la iglesia, pero el que inicia una iglesia es Dios, no un hombre. Ay, es que gracias a él esa pequeña iglesia ha tenido un gran crecimiento. No. Gracias a Dios esa iglesia ha tenido un crecimiento porque tuvo a bien usar ese hombre, usar esos hombres para el avance de su iglesia, porque la iglesia es ¿de quién? De Cristo. Los miembros y los pastores solo administran las llaves de la propiedad, no son los dueños de la propiedad. El dueño es Cristo. Entonces, si eso llegase a pasar en algún momento, debe pedirse ayuda. Otra autoridad que le da esta llave a la iglesia es ayudar económicamente a otras iglesias. Como iglesias, nosotros debemos estar participando en la ayuda a otras iglesias que están iniciando, a resolver a iglesias hermanas en doctrina en sus dificultades económicas en la medida de nuestras posibilidades. Pero también es deber de la iglesia participar de la plantación de otras iglesias. Si algo debemos estar orando es siempre tener la posibilidad de poder enviar a personas a plantar iglesias o en su defecto ayudar a personas que están plantando iglesias. Y ustedes tienen que estar velando por eso. Cuando ustedes son miembros de esta iglesia, de la Iglesia Bíblica Gracia y Vida, ustedes tienen toda la autoridad para en las asambleas preguntar: ¿y si estamos apoyando a las misiones?
Y si estamos apoyando en la plantación de iglesias y estamos ayudando a iglesias en necesidad, debemos estar velando para que eso suceda, porque eso hace parte de la autoridad, pero también del deber. ¿Hasta acá vamos bien con este breve recorderis? Hermanos, usen bien esta llave, porque si usamos bien esta llave, vamos a tener una iglesia saludable. Por favor, cuando observen pecado en la iglesia, no tomen el camino fácil de simplemente me voy. Porque estás menospreciando las llaves que Dios te entregó. Estás mostrando muy poco amor por la iglesia de Cristo. Debes hacer lo que esté a tu alcance para tratar de ayudar a tu iglesia a solucionar el problema, para poder poner en evidencia el pecado. Y si has de irte, poder dejar una constancia para que tenga Dios a bien traer convicción de pecado y arrepentimiento al lugar del cual sales. Pero si no, con eso le estamos diciendo al mundo, me aparto de ese lugar porque está caminando a convertirse en una sinagoga del diablo. Eso es. Ahora bien, ¿cómo funciona la llave que le fue entregada a los pastores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace esa llave que le fue dada a los pastores? Muy bien, que abre y que cierra. Este es un buen punto. ¿Son los pastores los que disciplinan en la iglesia? Es la asamblea, ¿cierto? No es el pastor. El pastor ejecuta la disciplina que la iglesia administra. En un sentido, debes sentarte y empezar un discipulado. Esa es la disciplina de la iglesia. ¿Qué hace el pastor? La ejecuta. Bueno, iglesia amada, como pastor atiendo la solicitud que ustedes hacen y voy a ocuparme de. Acompáñenme por favor a Tito 2:15 y alguien que lo lea si es tan amable. Voy a mostrarles cuál es la autoridad máxima que le fue dada a los pastores. ¿Cuál es el uso principal de la llave que les fue entregada? Y acá en Tito está muy claro. Esta es la forma principal en la que los pastores ejercen su autoridad. Usan esta llave. ¿Quién lo encontró? Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Muy bien. Entonces, ¿qué se le pide a Tito? Que con autoridad, ¿qué debe hacer? Exhortar, reprender. ¿Y eso se hace a través de qué? De la predicación pública de la palabra. La predicación es un ejercicio de autoridad público. Cuando un pastor predica, está ejerciendo autoridad sobre la congregación. Está usando la llave que Dios le entregó para guiar al pueblo de Dios, para amonestar al pueblo de Dios. Por eso la predicación de la palabra es tan importante en una iglesia saludable, porque es el medio principal por el cual Dios salva a los que están muertos, traslada a alguien de las tinieblas a la luz. Es por medio de la predicación que una persona recibe consuelo, recibe consejo, recibe instrucción, es confrontada con su pecado, es animada a crecer en santidad. Esa es la mayor autoridad que Dios le dio al pastor, la predicación. La predicación es un acto de autoridad.
Por eso cuando estudiamos Timoteo entendíamos cuando Pablo le dice a la mujer en el contexto de la iglesia, no te ha sido dada autoridad para enseñar. ¿En qué sentido está hablando Pablo a Timoteo? No puedes ejercer autoridad sobre otros en la predicación. No puedes ejercer autoridad sobre otros hombres en la llave de la predicación que fue entregada solo a los oficiales de la iglesia, a los ancianos, a los pastores. Por eso la iglesia tiene que estar evaluando continuamente que sus pastores usen muy bien esa llave. Si la iglesia empieza a notar que el pastor no está usando la llave de la autoridad en la predicación, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Primero orar. Primero orar por el pastor. Y luego de orar, luego de ir al Señor, entonces podemos ahí sí llamar, pastor, no estás explicando adecuadamente los textos. No estás enseñando los llamados de atención que la Biblia hace. Notamos que cuando la Escritura está emitiendo una corrección o un acto de disciplina y de juicio, tú te desvías y solo estás hablando de amor, 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 amor. O vemos que solo hablas de justicia, obras, 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 obras y te estás alejando del Evangelio. No estás utilizando bien la llave que se te entregó. Esa es la autoridad principal de un pastor. La tarea principal es la predicación y por eso debe hacerlo con autoridad. El segundo elemento que se le ha dado a estas llaves, a las llaves de los ancianos, son la administración de los sacramentos o las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas y los sacramentos que están en la Biblia? ¿El matrimonio no es un sacramento? Sí es un sacramento, pero la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Para nosotros solo hay dos ordenanzas que vemos claramente constituidas en la Escritura. Dos ordenanzas que deben ser administradas a todo creyente. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena del Señor. Mis hermanos, esa autoridad fue dada a los ancianos de la iglesia, a los oficiales de la iglesia. Son los oficiales los que están llamados a administrar el bautismo. Son los ancianos los que están llamados a administrar la Cena del Señor. En nuestra confesión de fe, somos conscientes de que en algunos casos excepcionales, cuando no hay ancianos por un periodo importante de tiempo, la iglesia puede comisionar hombres dones para administrar temporal o provisionalmente este medio de gracia para bien de la iglesia. O puede apoyarse en otras iglesias para que pastores afines en doctrina a la iglesia puedan administrar la cena del Señor. Pero la cena del Señor no es algo ligero como hoy en muchos lugares se ha convertido, y más con este tema de las iglesias emergentes, donde nos reunimos en una casa, 4 o 5 personas, nos reunimos a hablar de Dios y podemos tomar la cena del Señor y somos iglesia. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Es que no necesitamos un pastor para que nos enseñen la Biblia. Es cierto, si lo que quiero decir es, ¿las personas pueden reunirse en una casa a estudiar la Biblia? ¿Pueden reunirse en un salón social a estudiar la Biblia? ¿Pueden llamarse iglesia por eso? No. Es que no necesitamos pastores para que nos enseñen la Biblia. Depende de lo que quieras decir con eso. ¿Solo los pastores tienen la capacidad de enseñar la Biblia? No. Pero solo los oficiales que han sido entonces escogidos por el Señor
gozan de la provisión de gracia que Él da para administrar adecuadamente la Escritura y comunicarla como alimento a su pueblo. Es una provisión especial. Dios quiso comunicarse con su pueblo a través de la palabra, pero quiso comisionar hombres para que comuniquen su palabra al pueblo, y Él ha prometido dotarlos con una gracia especial para bien de su pueblo. Y cuando hablo de gracia especial, no estoy hablando del don de enseñar simplemente, sino de una provisión sobrenatural que Dios manifiesta cada vez que uno de sus siervos enseña. Y no por la profundidad o la calidad de su enseñanza, sino por el poder de Dios acompañando a ese siervo en el ejercicio de la autoridad que le dio la predicación de la palabra. Es por eso que hay ocasiones en que el pastor está enseñando y no está enseñando algo ni profundo, ni novedoso, algo que yo ya leí, algo que ya estudié, pero por alguna razón suena como si nunca lo hubiera escuchado. O por alguna razón llega a mi corazón como si fuera algo supremamente sorprendente. Y no es por el pastor, es por Dios que administra su gracia a través de ese hombre don para edificación de su pueblo. Entonces los pastores sí son necesarios para una iglesia. Ese pensamiento emergente de que los pastores no son necesarios no es bíblica. La cena del Señor no puede ser administrada por cualquier persona. Es algo establecido por Dios para fortalecer al pueblo de Dios. Es un medio de gracia que nos faculta para continuar avanzando en nuestro caminar. Es una provisión especial que Dios da a su iglesia para poder seguir caminando en este mundo. Y lo mismo el bautismo. El bautismo debe ser administrado en el contexto de la iglesia y debe ser administrado por los oficiales de la iglesia. En esas mismas llaves, entonces, debemos entender que los pastores tienen el poder dado por Dios para convocar al pueblo a reunirse en su nombre. O sea, esa autoridad del pastor, llamar a la iglesia a que se reúna en nombre del Señor. Esa autoridad del pastor, animar al pueblo a que entienda la belleza del día del Señor y pueda enseñarle a la iglesia a guardar este día de forma preciosa y de forma reverente, no por un acto externo de la ley, no por acto religioso de miedo y superficial, no, porque es el momento glorioso en que Dios ha manifestado su gloria en medio de su pueblo. Esa autoridad la tiene el... pero es que el pastor a toda hora diciendo que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de congregarnos. El pastor a toda hora diciéndome Hebreos 10:25, que no dejen. ¡Qué pereza el pastor! El pastor tiene esa autoridad. Porque una de las responsabilidades del pastor es llamar a la iglesia a que guarde el día del Señor como la Escritura lo enseña. A animar a las personas a que no dejen de congregarse. Y la mejor forma de hacerlo es desde el púlpito. Por eso continuamente desde el púlpito estamos diciendo, hermanos, cuiden este día. De verdad que sean situaciones excepcionales las que nos priven de reunirnos con el Señor, de disfrutar de la alegría de la comunión, del gozo de ser expuestos a su palabra, de la alegría de poder cuidarnos unos a otros. Por eso insistimos continuamente. Si tú no disfrutas el día del Señor, es porque no entiendes las implicaciones del día del Señor y para ti todavía es un acto religioso. Cuando una persona dice, es que para mí todos los días son iguales y mi relación con Dios es igual el domingo, el sábado, no has entendido la provisión especial entonces que hay en el día del Señor. No has entendido el milagro de la comunión.
No has entendido el milagro de la administración de la cena del Señor. No has entendido la alegría de reunirte con tus hermanos a adorar al Señor. No entiendes entonces qué es el domingo. Esa autoridad ha sido dada al pastor, pero quiere decir que solo el pastor puede exhortarnos a guardar el día del Señor. ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quiere decir que solo el pastor puede predicar? No todos los creyentes pueden predicar, pero no como autoridades de la iglesia. Los pastores tienen la autoridad de examinar a las personas que van a ser sido presentados a la membresía para ser aprobados o no. ¿Por qué? Porque los pastores, al tener un acercamiento a las personas, pueden conocer muchas veces cosas personales de la persona que la iglesia en general no conoce. Entonces el pastor tiene la autoridad de decirle a la asamblea: hermanos, cuidado. Esta persona no puede ser reconocida como miembro aún, porque hay asuntos muy serios en su vida privada que no han sido puestos en orden. El pastor tiene esa autoridad, porque él ha sido llamado a cuidar las ovejas de los lobos. Y es responsabilidad del pastor. Otra manifestación de la autoridad, de la llave que le ha sido dada al pastor, es la participación en la ordenación de los oficiales. ¿Quién nomina a los candidatos al pastorado? La iglesia. ¿Quién los candidatiza? La iglesia. Pero ¿quién participa de la ordenación de un ministro? La iglesia y el pastor. Recuerden en el caso nuestro, cuando se hizo la ordenación, como no teníamos pastores, se invitó a un pastor que participara del proceso de ordenación que hacía la iglesia en compañía de un anciano. El día de mañana, cuando tengamos una ordenación, ese momento precioso tendrá la manifestación visible de dos llaves uniéndose para abrir la misma puerta. Cuando vayamos a ordenar nuestros próximos pastores, estará un representante de la iglesia y estará un representante oficial entrando al mismo tiempo la llave a la puerta para decir: he aquí un hombre que servirá como oficial de esta iglesia local, que ha sido evaluado por los ancianos, que ha sido evaluado por la asamblea y que cumple todo lo necesario para el pastorado o para el diaconado. ¿Y eso protege a la iglesia de qué? Del autoritarismo de los pastores, de que los pastores se enseñoreen, pero también de que la iglesia se enseñoree. También de que la iglesia se tome atribuciones que no corresponden. El balance de poderes. Hermanos, por eso creemos que esta forma de gobierno es preciosa. No significa que no vayamos a errar en la administración de ella. Y no porque el modelo sea malo. Es porque nosotros somos malos administrando muchas veces las verdades bíblicas. ¿Qué más hace un anciano? Los oficiales en ese uso de la autoridad tienen todo el derecho y el deber de exhortar al pueblo y a otros hermanos cuando están procediendo de manera inadecuada. Es decir, ¿recuerdan lo que sucedió también con Pablo y Pedro cuando Pedro estaba actuando de manera desordenada? ¿Qué hizo Pablo? Pedro, ven, estás actuando mal, estás pecando contra el Señor. Claro que el pastor tiene autoridad para corregir a un hermano cuando está pecando. Es más, es nuestro deber. La parte de la predicación es un deber precioso, porque es un anuncio general. Pero ¿cuánto sufre nuestro corazón cada vez que tenemos que hacerlo de manera personal? Porque a las personas a veces les cuesta entender
que cuando animamos, exhortamos, consolamos, amonestamos, lo hacemos con amor, pero también con la autoridad de Dios. Y escúchenme muy bien. Cuando un pastor por la escritura le está diciendo a alguien, estás pecando, en un sentido es Dios mismo hablándonos. Por favor, no me malentiendan, porque yo sé que esta expresión ha sido mal usada. Sé que hoy los profetas y los apóstoles modernos, cuando se acercan, Dios me dice que me des todo lo que tienes en la billetera y obedéceme porque tengo la autoridad de Dios, están manipulando. Están usando mal la autoridad que Dios entrega a los oficiales. Yo no puedo acercarme a ustedes a decirles, tengo la autoridad de ordenarte que hagas esto. No. Joven, te ordeno que no te cases con esa mujer. Esposa, te ordeno que no te desgastes más y abandones ese incircunciso. Hombre, ya no pelees más por esa necia, déjala. No. Cuando decimos el pastor representa a Dios y cuando me corrige y me instruye, es Dios a través del pastor, es cuando por la escritura el pastor se acerca y me dice, hermano, mira, estás haciendo esto mal. Y te pido en el Señor que dejes de pecar, que no hagas más eso. En ese momento es Dios instruyéndome a través de esa autoridad delegada. Espero hacerme entender con lo que quiero explicarles. Esa es la autoridad pastoral. Y por eso cuando un pastor nos llama la atención, debemos tener en muy alta estima esos llamados. Y debemos decir, Dios, gracias, porque estás preocupándote por mí. Porque estás moviendo el corazón de uno de tus ministros, de uno de tus siervos, a advertirme, a señalarme el camino. Si esa solicitud del pastor no es bíblica, es pecaminosa, de una forma muy respetuosa, tengo toda la autoridad de menospreciar esa solicitud. Pero cuando es bíblica, es a Dios a quien estoy menospreciando. Qué impresionante, ¿cierto? Pero qué hermoso cómo Dios ha establecido la iglesia para que funcione bien. Por eso la Escritura nos llama, tengan en muy alta estima la corrección de sus autoridades. Nuestros hijos deben aprender a valorar cuando los corregimos. Y debemos enseñarles que es un acto de amor, para que cuando sean cristianos y cuando se unan a una iglesia local, vean la disciplina como un acto de amor. Pero hemos sido tan mal educados en la disciplina que en lugar de amarla, la evitamos. Los ancianos tienen el poder dado por Dios para despedir a la iglesia en bendición. Lean número 6, 23, por favor, al 26. Número 6. Un hermano que la lea, por favor. Número 6, 23. Bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muchas gracias. Esa es una bendición sacerdotal, ¿cierto? Este es un ejemplo de la responsabilidad que tienen los pastores de bendecir al pueblo mediante la oración. Y escuchen esto. No es que cuando un pastor ora por la iglesia, el pastor tiene poder en un sentido místico sobre la iglesia, no. Es que cuando el pastor ora por la congregación,
está administrando el poder de Dios en favor de esa congregación. Cuando el pastor ora por la iglesia, Dios está administrando su autoridad y su amor sobre esa iglesia. Notan entonces dos elementos muy importantes en las llaves que le fueron dadas a los ancianos. Hechos de los Apóstoles, cuando dice, escojan entre ustedes diáconos, ¿lo hace para qué? Para que los pastores puedan dedicarse a dos cosas. ¿A cuáles? A la llave de la autoridad mediante la predicación, y a esa llave de autoridad mediante ¿qué? La oración. Claro que los pastores deben bendecir a la iglesia de Cristo mediante la oración, respondiendo a esa comisión sacerdotal, de la misma forma que predican. Por eso nuestra necesidad es velar que nuestros pastores puedan enseñar correctamente la palabra, proveer todo lo necesario para que puedan enseñar tanto en el púlpito como en la consejería, como en cada encuentro con las personas de la iglesia, y puedan estar orando por los miembros de la iglesia y por la iglesia en general de Cristo. Mis hermanos, preguntas hasta acá en el uso de estas llaves. Por favor, aprovechemos estos minuticos y despejen cualquier duda. Miren, para esta iglesia local, Gracia y Vida, el gobierno de la iglesia es muy importante. La autoridad es muy importante, porque somos conscientes de que uno de los males que aqueja la iglesia moderna es el mal gobierno en las iglesias. Un gobierno no saludable es la destrucción de una iglesia local. No es solo tener buena predicación, es asegurarnos de que esa predicación esté acompañada de un gobierno saludable. Un gobierno donde los pastores y los miembros de la iglesia administran bien esa autoridad. El pastor protegiendo a las ovejas, cuidando a las ovejas, alimentando las ovejas mediante las llaves que le fue entregada, y las ovejas cuidando a su pastor, velando por su pastor, cuidándose entre ellas para que la iglesia avance de manera saludable, cuidándonos del autoritarismo, pero también del libertinaje y de la pasividad. ¿Preguntas hasta acá? De verdad, ruego al Señor que esto sea claro. Cuando la iglesia, cuando se planta una iglesia, se puede llamar una iglesia hija, y cuando planta una iglesia, ¿esa iglesia es autónoma después o depende de la iglesia que la planta? Una buena pregunta. Cuando empezamos a plantar una iglesia, ¿cuándo esa iglesia es autónoma? Depende de las políticas de gobierno de la iglesia. Hay iglesias que en sus políticas han establecido que la iglesia, mientras está siendo plantada, está bajo la autoridad de la iglesia que la está plantando, hasta que tenga su propio gobierno local. En ese momento ya la iglesia es autónoma en su gobierno. ¿Y esto es cuándo? Cuando tenga ya membresía y cuando tenga un oficial. Hay otras iglesias que dicen, cuando están plantando, que esa iglesia no es autónoma hasta que tenga pluralidad pastoral. Y hasta que no tenga pluralidad pastoral, sigue bajo la autoridad de la iglesia que está plantando. Eso tiene que ver mucho con las políticas de cada iglesia local. Pero en esencia, lo que vemos en la Escritura es la iglesia establecía su membresía, la membresía identificaba sus ancianos y era reconocida como una iglesia autónoma, ¿sí? ¿Qué debemos buscar en una plantación? ¿Qué es lo ideal? Que una iglesia sea autónoma en su gobierno y sea autosostenible en sus finanzas. Eso es lo ideal. Que una iglesia no dependa de otra, sino que pueda ser autónoma en todos sus procesos. Pero sí está muy sujeto a los lineamientos de cada iglesia local. ¿Alguna otra pregunta? Pues, o sea, yo sé que las ordenanzas son el bautismo y
que hay un pastor que le está... Muy bien. Pregunta, ¿por qué no considerar el matrimonio una ordenanza? Cuando hablamos de ordenanzas o sacramentos, estamos hablando de elementos que han sido constituidos por Dios de manera obligatoria para todo creyente. O sea, sí o sí, todo creyente debe acceder a ellos. Entonces, sí o sí, una persona que verdaderamente ha creído debe ir a las aguas para hacer pública su fe. Todo aquel que ha creído sí o sí debe participar de la cena del Señor. Por eso debe ser pronto en tratar todos sus asuntos para impedir que haya algo que lo prive de ese beneficio de gracia que lo fortalece. Pero no todo creyente está ordenado al matrimonio. Es decir, ¿puede haber un verdadero creyente que no se case? Sí. Entonces por eso no es una ordenanza. Dios llama a los hombres a que se casen. Es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Pero la Escritura también nos enseña, pero si alguno puede quedarse solo, hágalo. Tendrá más tiempo para glorificar al Señor. Ahora bien, si no, cásese y a través de su matrimonio glorifique al Señor, ¿cierto? Es curioso con este consejo que la mayoría logran entender la belleza de la soltería de la que Pablo estaba hablando cuando se casaron. Dice, ay, ahora sí entiendo a Pablo porque dijo que nos quedáramos solos. ¿Cierto? Algunos dicen, ¿por qué no entendí a Pablo antes de casarme? No es que sea mejor un estado que el otro, ¿cierto? Los dos permiten glorificar a Dios. Lo que dice Pablo en la soltería es que una soltería bien manejada es preciosa, ¿sí? Y trae unos beneficios particulares. Si algún soltero, por la gracia del Señor, está siendo inclinado a permanecer solo el resto de su vida, no se asuste. Disfrútelo, porque es una provisión, en serio, es una provisión especial del Señor. ¿Y por qué enseño esto? Porque a veces hacemos un desbalance. O sea, queriendo enseñar la belleza del matrimonio, no enseñamos la belleza de la soltería. Hermanos, la soltería también es un regalo de Dios y es preciosa cuando se administra para Él. Las dos son preciosas. Si el Señor te ha llamado a estar solo, no te asustes. Si en este momento no es cercano tener una pareja, en lugar de estar angustiado porque la pareja no llega, entiende que en este momento tu esposo es Cristo y dedica tu tiempo para Él. Sírvele a Él, entrega toda tu energía a Él, porque cuando llegue ese precioso momento de unirte en matrimonio, ya el tiempo no será igual. Ya habrá que atender a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si me hago entender. ¿Alguna otra pregunta? Alejito, qué alegría verte. Gracias, pastor. No, para compartir que en el credo de los apóstoles también dice que creo en la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. En ese punto quiere decir que hay una iglesia universal invisible, a la cual solamente Jesucristo puede admitir a los miembros, no ninguna asamblea local puede admitirlo. Muy bien, Alejito. Alejo acaba de hacer la definición precisa de la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. El término católico del que acaba de hablar Alejo generalmente es asociado al catolicismo romano, ¿cierto? Pero católico significa universal. Entonces, ¿nosotros hacemos parte de la iglesia católica? Sí, es decir, de la iglesia universal de Cristo. Sí. Y cuando decimos es invisible, ¿a qué se refiere? Que nosotros no sabemos quiénes son todos los que componen esa iglesia universal, porque está conformada por todos los que han creído en Cristo. ¿Quién da acceso a esa iglesia universal? Alejo lo dijo muy bien. Cristo, ¿cierto? Es Cristo, es por Cristo que una persona es unida a Cristo. Un ejemplo, una persona
incrédula, esclava del pecado, le regalan una Biblia, llega a su casa, empieza a leerla. En ese momento el Espíritu Santo ilumina su entendimiento, se arrepiente de su pecado, cree en Cristo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cae de rodillas, da gracias por Cristo, es perdonado de sus pecados. En ese momento es incrustado ¿a dónde? A la iglesia invisible, a la iglesia universal, pero todavía no ha llegado a una iglesia local. Cuando esa persona es movida por el Espíritu Santo a llegar a una iglesia local, la asamblea entonces evalúa, bueno, esto sí es real o no es real, si creyó o no creyó, si hay frutos de arrepentimiento. Ahora, bienvenido a esta iglesia local que puede decir sí, creemos que estás unido a la iglesia universal. Nota aclaratoria. Puede pasar que la iglesia, hablando de los miembros, erren al reconocer como miembro a alguien que no había sido unido a la iglesia universal. Es decir, que no era un verdadero creyente. ¿Puede pasar eso? Le pasó a los apóstoles, con Simón el hechicero, a los apóstoles. Pero puede pasar que la iglesia también se equivoque al no reconocer como miembro de una iglesia local a alguien que ya es miembro del cuerpo universal. Esto es para minimizar el error, no para garantizar que nunca nos equivoquemos. Gracias, Alejito, por el aporte. ¿Alguien más iba a decir una pregunta más y terminamos? ¿No es más? Bueno, ahora Pedrito iba a preguntar algo. Señor, muchas gracias por ayudarnos a ir entendiendo los elementos que componen estas llaves del reino, para tener una comprensión de las esferas de autoridad que has dado a la iglesia. Te oramos por los oficiales de nuestra iglesia, por los presentes y por los futuros, para que siempre, Señor, puedan administrar de forma correcta este bien que has puesto en ellos. Pero te oramos también por cada creyente, para que esta iglesia tenga una membresía comprometida, una iglesia diligente en cuidar a sus pastores, en examinar a sus pastores, en corregirlos amorosamente cuando sea necesario. Una membresía que se cuida mutuamente, una iglesia que se sirve. Queremos usar bien estas llaves para predicar tu palabra, para ayudar a otras iglesias hermanas cuando lo requieran, para ayudar a plantar otras iglesias cuando sea el momento de hacerlo. Ayúdanos a ser una iglesia que vive para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden disfrutar del cafecito, del aromático.